relacionar. Uno de los hechos más representativos de este enigma es que todo comenzó a fluir con muchísima mayor velocidad cuando se produjo el traslado del famoso cuadro del Guernica de Pablo Picasso. El Guernica, que conoceréis, que representa el bombardeo franquista y nazi a la localidad vasca de Guernica, ¿no? Allí. Un cuadro que representa el terror, algo que desde luego pues te hiela la sangre. Estamos hablando del cubismo, ¿no? Pero que si tú ves el Guernica, pues te impresiona muchísimo, ¿no? El significado que tiene, ¿no? Y bueno, pues claro, es algo que te hiela la sangre y es algo que mira a tu vida, ese cuadro, mostrándose pues cómo se quita de una forma fácil una vida, y los que lo hacen pues nunca miran quién eres y solamente miran su dinero, ese maldito dinero que mueve el mundo por encima de cualquier cosa, ¿no? Y ahí está puesto, en un bombardeo, en un cuadro impresionante, y eso fue lo que empezó a hacer fluir lo que sería pues esa actividad paranormal en aquella pues en aquellas instalaciones que ya de por sí pues ya tenían una historia, un historial de espanto tras de sí. Quizá el propio simbolismo, la mente global, el inconsciente colectivo o lo que significa ese cuadro pues activó resortes desconocidos dentro del continuo espacio-tiempo, favoreciendo pues la aparición de estos sucesos. Bueno, sea como fuere, aquello funcionó como un catalizador, y eso es así. Se sucedían las voces, los susurros, las apariciones y los encendidos y apagados de luces, sin fallos eléctricos. Se hicieron pues revisiones de la electricidad y todo estaba en orden, pero es que tras el traslado del Guernica, pues todo esto pues empezó a pasar y a pasar y a pasar, y también es que se producían mediciones de errores en campos magnéticos allí, campos magnéticos alterados dentro de las catacumbas, y parecía que todo iba bien en serio en ese punto del planeta, porque parecía que el mal representado en el Guernica estaba despertando a otro mal que estaba escondido en las catacumbas del Museo Reina Sofía. Allí estaba ese cuadro como catalizador de los eventos paranormales del museo. Y además es que no paró. Los trabajadores hablaban y comentaban con miedo. Podría ser el espíritu de un sacerdote del hospital a manos del ejército franquista, que murió allí brutalmente torturado de forma tremenda durante la guerra civil, ¿no? El espíritu de ese sacerdote, pues empezaron a hablar a ver si podía ser ese espíritu, o bueno, pues empezaron a hablar de la gente que fue allí a morir con las gripes que hubo en siglos anteriores. Claro, la gente que estaba trabajando allí pues estaba diciendo, ¿y qué será lo que estaba generando todo esto? ¿No? El catalizador ya lo tenemos, pero ¿qué es lo que está metiéndose en los ascensores? ¿Qué es lo que está dando en las luces? ¿Qué es lo que oímos en en nuestros oídos, ¿no? Que en muchas ocasiones pues vemos que hay algo que suena y que son voces. ¿Qué es lo que está pasando y quiénes son, sobre todo, ¿no? Y claro, ellos estaban trabajando en lugares que habían sido cámaras de torturas, que habían sido pues celdas de castigo, ¿no? Tanto hace siglos como en la guerra civil. Y claro, estaban
pues muy asustados, ¿no? Podrían ser las 3 monjas momificadas que estaban allí, ¿no? Buscando quizá justicia ante la muerte terrible que habían tenido, ¿no? Y entonces, claro, allí, entre los trabajadores, pues habladurías, conversaciones, off the record, ¿no? Un ambiente, desde luego, más que curioso, ¿no? Pero que ellos, pues, tenían miedo, ¿no? Al caer el sol durante la noche, pues existía como un ambiente donde, mm, evidentemente, no estaban a gusto trabajando allí. Y claro, empezaron a hurgar en lo que eran los archivos y se llegaron a descubrir incluso fotografías rarísimas en los archivos del hospital, ahí en las carpetas que había guardadas de siglos atrás, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos una de Frondoni Lacombe que es una auténtica curiosidad dentro de el mundo de lo paranormal, ¿no? Ahí se descubrió pues una cosa rara y aquí eso quedó para la historia, ¿no? Pero claro, no todos podían tomárselo en serio e incluso los vigilantes había pues bastantes reticencias dentro de ellos, ¿no? Sobre todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y entonces llegó un momento en el que hubo algunos que hicieron una ouija allí, ¿no? Yo no recomiendo hacer este tipo de movidas y, por supuesto, pues cada uno puede tener sus pensamientos a este respecto de temas de ouijas y tal, ¿no? A mí no me gusta. Y, y bueno, pues hubo gente que lo hizo, ¿no? Lo hicieron pues para comprobar directamente la validez de ese método allí, ¿no? Y lo cierto es que pensaron que no funcionaría nada de nada, ¿no? Pero eh, pero sí ocurrió una cosa curiosa, y es que haciendo la ouija, mm, pues eh, supuestamente apareció un espíritu que habría alertado de una muerte cercana, pues relacionada con uno de los integrantes de la mesa. Y a los pocos días, pues un familiar de uno de los vigilantes se mataba en un trágico accidente de tráfico, ¿no? Bueno, podría haber sido una casualidad, pero claro, algunos realmente ya aquí se asustaron muchísimo y pidieron el traslado del puesto de trabajo porque vivían su jornada laboral mirando prácticamente para atrás en cada esquina, ¿no? Hubo gente que lo pasó realmente mal y bueno, pues el tiempo fue pasando y los sucesos iban y venían, pero en octubre del año 1997 resulta que hubo un antiguo vigilante del Reina Sofía que denunció todo esto, todos estos sucesos, a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, y el tema llegó a ser un asunto político de carácter nacional. Esto también es así. Había pedido este señor una baja por depresión, ¿no? Tras asegurar haber visto fantasmas en los pasillos y salas de este museo del Reina Sofía, e incluso reclamó a la consejería, ya el colmo, que es que realizase un exorcismo para limpiar su lugar de trabajo. Todo esto pues parecería una auténtica locura, pero evidentemente pues también es cierto que para llegar a ese extremo pues un hombre pues tiene que haber visto y pasado muchísimo para jugarse su honor, ¿no? Y su puesto de trabajo con algo así, ¿no? Pero este señor pues lo hizo y lo denunció y ahí quedó para la historia, ¿no? En plan como el exorcista de la peli, ¿no? Pero en este caso con una edificación completa. Finalmente ese trabajador pues fue trasladado y los sudores fríos y su malestar pues acabaron pues en otro lugar, ¿no? Y bueno, pues tuvo un nuevo turno de trabajo, ¿no? Y lo cierto es que lo curioso viene ahora. Medio Ambiente cerró este incidente con un breve y sorprendente
mensaje público, que es que decía una cosa así: en virtud del Estatuto de Autonomía, la Consejería carece de competencias en fenómenos paranormales. Y bueno, pues por una vez podría decir que estoy de acuerdo con un gobierno español. Esto es así. Y claro, visto todo esto, es para exponer pues esta pregunta, ¿no? ¿Qué enigmas se ocultan en este extrañísimo emplazamiento a día de hoy? Todavía que nos están esperando a día de hoy, a los investigadores y a cualquier persona que baje ahí abajo. Yo desde luego no bajaría, ¿no? Por lo menos solo, ¿no? Yo bajaría achantadísimo con alguien, ¿no? Seguro, ¿no? Y bueno, pues siempre se ha hablado del miedo a perder el puesto de trabajo si se comentan este tipo de cosas. Tal y como está el tema, pues yo creo que es bastante improbable que nadie vaya a pedir una baja laboral por este tipo de sucesos, ¿no? Porque nadie pues diría nada, teniendo en cuenta pues que te puedes quedar en el paro si levantas un poquito más la mano de lo común, ¿no? Me quedo ya terminando el programa con la idea de la explosión de los casos a raíz de la entrada del cuadro del Guernica, ¿no? Sería por la entrada masiva de visitantes, ¿no? Por su simbolismo de muerte, interaccionando con la memoria histórica. Estamos hablando del inconsciente colectivo levantando pues prácticamente pues a los espíritus o a entes que están viviendo en otra dimensión, y que bueno, pues al ir nosotros a visitarlo y con ese catalizador pues comienzan a surgir de allá donde vayamos tras la muerte. Bueno, esto pues queda para la historia y nada, pues quería traeros este tema que me parece pues de lo más impresionante. Nada más, he conseguido hacer este programa que me ha costado muchísimo y bueno, pues os espero en el siguiente. Espero que os haya gustado también mucho a vosotros y nada, os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.